Ya. Ahora vamos a explicar la situación basándonos en el hecho de la segunda parte del caso, en la cual le pide a ustedes que deben determinar el impuesto a pagar. Solamente el impuesto a pagar. Obviamente en ambos casos, tanto en el balance, tanto en PCGA como en NIF, deben ir argumentando y explicando cómo hicieron los procedimientos. Es súper importante eso. Acá solamente se le comparte en la segunda parte, para determinar el impuesto a pagar, le comparte la empresa a ustedes su libro de compras, su libro de ventas. Es importante que tengan súper claro que en el libro de ventas se debe incluir tanto las boletas como las facturas, ¿ya? La diferencia obviamente que van a tener y visualizar en la factura, y lo deben recordar, o sea, en las boletas, es que las boletas están con IVA incluido y las facturas no, ¿ya? Las facturas vienen desglosado su IVA, neto, IVA, total. En cambio, las boletas, el IVA está incluido. Entonces, ese monto que aparece ahí en boletas es el total. Ustedes deben determinar el neto y el IVA correspondiente a esas boletas, ¿sí? Entonces, el IVA de las ventas se compone, en este caso, del ejercicio planteado, se compone de las boletas y el IVA débito fiscal de las facturas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner también IVA, el IVA débito fiscal de boletas más el IVA débito fiscal de las facturas. ¿Ya? En las compras, el libro de las compras está solamente factura, no hay nota de crédito, nota de débito, ni siquiera tampoco en las ventas, así que está súper sencillo. Así que ese IVA va tal cual como aparece ahí en el total del IVA, ¿ya? Y es IVA crédito fiscal porque corresponde a las compras, ¿ya? Y además se señala ahí en UF, ¿no es cierto?, que la empresa, ¿cómo se llama?, tiene, ¿no es cierto?, acumulado un remanente de crédito fiscal de mes anterior, ¿no es cierto?, asociado, ahí está basado en UF. Entonces es importante, ¿no es cierto?, o UTM, si no me equivoco, UTM, perdón, que ustedes deben, ¿no es cierto?, prorratear, es decir, llevar a pesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente está en otra moneda y actualmente la moneda que se utiliza para llevar toda la estructura contable es pesos. Entonces lo debemos convertir, ¿no es cierto?, esa 1,96 o no me acuerdo cuánta UTM era en el ejercicio, ¿no es cierto?, en el caso, lo deben convertir, ¿no es cierto?, tomando esa UTM que también se le comparte, lo deben convertir en pesos, multiplicarla, eso se refiere. Entonces es importante la conversión. Entonces en este caso vamos a asumir que, por ejemplo, el IVA débito fiscal me suma, ¿no es cierto?, tanto de boletas como factura, me suma 150.000 pesos. Supongamos, caso hipotético, que las compras, el IVA crédito fiscal de las compras suma 200.000 pesos. Y además yo convertimos, ¿no es cierto?, ese remanente crédito fiscal que está en un TM lo convertimos en pesos y dice, ¿no es cierto?, que equivalen a 96.000 pesos. Aquí se pueden dar dos opciones cuando una persona determina o está determinando un impuesto. Puede darse, ¿no es cierto?, que la empresa vuelva a tener un remanente para el periodo siguiente o como tenga un impuesto determinado, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que fijarme para ver si da remanente o no? En este caso, siempre que las compras y el remanente de crédito fiscal, porque el remanente de crédito fiscal sigue siendo parte de las compras, porque recuerden que el remanente se da, ¿no es cierto?, cuando hay hartas compras en el mes y va teniendo un crédito la persona que va a ir rebajando el IVA débito, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si sumamos los 200 más los 96.000 pesos, ambos créditos o crédito fiscal suman 296.000 pesos. Y si lo comparamos con el IVA débito fiscal, que son 150,
Ambos, estos dos créditos fiscales son mayores. Por ende, la empresa va a seguir teniendo un remanente crédito fiscal, pero no del mes anterior, sino que del mes siguiente. O sea, el mes siguiente también tengo que utilizar este mismo monto, pero actualizándolo con la UTM correspondiente. Entonces, la diferencia va a ser, es igual, ¿no es cierto? Primero tenemos que sumar los 200 más los 96, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a restar a los 150. Entonces la empresa va a tener un remanente al mes siguiente de 146.000 pesos. Entonces la empresa, bajo esta condición, de sus créditos son mayores que el débito fiscal, solamente en este periodo la empresa va a declarar como pagar el PPM. ¿Y cómo determinábamos el PPM? El PPM se determinaba de las ventas netas por el porcentaje, ¿no es cierto?, que la empresa ocupa o aplica ese PPM, que en este caso era de 1%. Pero acuérdense que esas ventas netas también deben incluir las ventas, ¿no es cierto?, el neto de las boletas y el neto de las facturas, ¿ya? Y asumimos, ¿no es cierto?, que la empresa a lo mejor tiene una venta neta de 100.000 pesos o 1.000.000. ¿Ya? Y eso lo vamos a aplicar, ¿no es cierto? Tiene una venta neta de 1.000.000. Entonces, ¿qué vamos a poner? Todo esto es un caso hipotético, ¿eh? Para que usted... Y a ese millón le aplicamos el 1%. ¿Ok? Entonces aquí, ¿no es cierto? La empresa va a tener, es igual, ¿no es cierto? Paréntesis, tomamos el millón y lo multiplicamos por el 1%. Entonces la empresa va a tener que pagar un PPM, ¿no es cierto?, de 10.000 pesos. Ese va a ser el PPM, ¿sí?, que la empresa debe pagar. Entonces aquí vamos a hacer PPM por pagar. Ahí está. Entonces, el impuesto por pagar es los 10.000 pesos. Eso es lo que la empresa va a pagar. Cuando la empresa tiene remanente, lo único que declara y paga es el PPM del periodo. No así, por ejemplo, vamos a tomar estos. Ya vamos a tomar esta información. Okay. Y vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a ocupar la misma información, pero bajo otra figura, ¿ya? Bajo la figura, ¿no es cierto?, que la empresa tenga un impuesto determinado. Es decir, aquí vamos a asumir el mismo monto del IVA débito, pero vamos a decir que el IVA crédito fiscal ya no es 200, ¿ya? Sino que supongamos que es 50, ¿ya? Y su remanente el mes anterior, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, 26.000 pesos. ¿Sí? Si se fijan, los créditos fiscales correspondientes a ese periodo suman los dos 76.000 pesos. Entonces son menor al IVA débito fiscal. Entonces aquí la empresa no va a tener que pagar un remanente, sino va a tener un impuesto. Perdón, no es que pague un remanente, sino que va a tener remanente. Entonces en este periodo va a tener un impuesto determinado. No va a tener un remanente para el periodo siguiente. ¿Por qué? Porque el IVA débito es mayor a los créditos fiscales. ¿Sí? Entonces en este caso es igual, ¿no es cierto?, a paréntesis. Vamos a tomar los 150 y a eso le vamos a restar, ¿no es cierto?, los 50, o sea, sumar los 50 más los 26. Y tenemos un impuesto determinado del 74. Y además vamos a ver, ¿no es cierto?, que la empresa también tiene este PPM.
Entonces, el impuesto a pagar bajo esta figura ya no va a ser no va a ser solamente el PPM, sino que va a ser el PPM más el impuesto determinado. Si se fijan, son dos figuras que se puede dar en una situación. Entonces tienen que tener mucho cuidado bajo qué contexto están haciendo el cálculo del impuesto, en este caso del caso. ¿Ya? Pueden tener estas dos figuras. Y esto solamente es lo que se le pide. ¿Ya? Si es que le da uno de los dos. Y justificar y explicar cómo ustedes procedieron a esto. ¿Ya? Obviamente recalcando que la empresa este impuesto, si le da impuesto por pagar o tiene solamente PPM, lo debe declarar y pagar en el formulario 29. ¿Sí? Eso es. Espero que le haya quedado claro y cualquier cosa me comunican.